Hola, buenos días. Hoy estamos en Ciutat Vella. Sabéis que Ciutat Vella es el distrito, y dentro del distrito tenemos el Mercat, San Francés y el Pilar. Estamos concretamente en el Pilar, pero justo lindando ya con San Francés, la zona más noble de la ciudad. Aquí estamos, calle El Hospital, Guillén de Castro, y tenemos de todo. Tenemos centros de salud, tenemos supermercados, tenemos hostelería, tenemos transporte público, tenemos de todo. Vamos a ver un piso muy chulo, de 4 dormitorios, un buen salón, una orientación extraordinaria, buenas vistas, así que sin más vamos a verlo y luego opinamos. ¡Hasta luego! Bueno, pues ya estamos en este piso que seguro no va a dejar indiferente a nadie por donde estamos, la ubicación, posibilidades, metros, habitaciones, etc. Empezamos por el principio, lógicamente. Pequeño recibidor, bueno, pequeño no, amplio recibidor, bien. Pasaríamos directamente al salón. Un salón comedor extraordinario, una orientación fantástica, con una terraza abalconada, balcón aterrazado, llámalo X. Pero muy... Pasa, echamos un vistazo, aunque luego terminaremos ahí. Continuamos. Aquí tenemos de momento a modo de estudio, pero podría ser perfectamente un dormitorio. Aquí tenemos un dormitorio individual, pero con armario empotrado. Los cristales, importante esto, aislamiento térmico y acústico extraordinario, ventanas aluminio, Climalit. O sea, estupendo el aislamiento. Y ya pasamos un poco a siguiente habitación. Pedazo de armario importante, habitación doble, con baño en suite, también misma orientación, buenas vistas. Fijaos las vistas, todo verde aquí en el centro de Valencia. Continuamos. Cocina, enorme, cerquita del salón. Toda una U de bancada. Fenomenal. Recibidor, salón individual doble. Y más habitaciones. Bueno, primero, antes que nada, esto era otro aseo, se quitó, ahora está a modo de trastero, ¿vale? Pero se puede reconvertir de nuevo a aseo. Pero tenemos un segundo baño aquí completo, plato de ducha, que no está mal. Y otra habitación, hemos medido, cabe una cama de 1,35 con armario empotrado, otra doble. Ya son 2 dobles y una individual. Y por último, tercera habitación doble con armario empotrado también. 3 habitaciones dobles, una individual. Y ya terminamos la terraza si queréis. Bueno, y vamos a terminar como siempre acabamos, intentando conjugar lo mejor posible las 3 siglas famosas. IPZ, inmueble, precio y zona. El inmueble, 135 metros aproximadamente, lo consulto en Catastro. 4 habitaciones, 3 de ellas dobles, una individual, 2 cuartos de baño, uno de ellos en suite, salón comedor, vestíbulo, una cocina amplia y plaza de garaje incluida en el precio, que luego veréis en la descripción. Un inmueble importante, muchas posibilidades, pero se puede entrar perfectamente a vivir, ¿de acuerdo? El precio, estamos acorde lógicamente a la zona donde estamos y a los metros que tenemos. Y la zona, pues fijaros dónde estamos. Guillén de Castro, calle del Hospital, plaza de Ayuntamiento a 4 minutos, 5 minutos andando escasos. Y tenemos, bueno, no os voy a contar nada, todos los servicios, hostelería, gastronomía, todo lo que queramos lo tenemos aquí, comercio, centro de salud, todo. Así que si conjugamos bien el inmueble, el precio y la zona, tenemos una fantástica compra como residencial para vivir o tenemos incluso una muy buena inversión, ¿de acuerdo? Así que sin más, nos vemos al siguiente. ¡Chao!